Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra primera sesión del segundo semestre para instructores Turnitin. Yo soy Catalina Londoño, los estoy acompañando desde Colombia y tras bambalinas tenemos a Courtney Nicolaides que nos está acompañando desde México y va a estar encargada del chat, de moderar las preguntas y de responder las preguntas que sea apropiado hacer a través del chat. Entonces, antes de comenzar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tardarnos 1 hora exactamente. Ustedes tienen los micrófonos apagados, entonces, como les menciono, tienen en su panel de GoToWebinar, hay una sección para preguntas. Ustedes pueden allí preguntar lo que requieran. Courtney va a agrupar las preguntas, a hacer en voz alta las preguntas que sean pertinentes y a responderles mediante el chat las preguntas que sean individuales. Muy bien. Lo otro que les quiero decir antes de comenzar es que hoy nos vamos a enfocar en la versión nativa de Turnitin. La versión nativa significa que es el ingreso a través de turnitin.com. Sabemos que hay muchos de ustedes que utilizan LMS, como Moodle o Blackboard o Canvas. Muchas de las cosas que les vamos a decir son generales a cualquier manera de usar Turnitin, otras van a ser específicas al uso a través de turnitin.com y yo les voy a ir aclarando cuáles son cuáles, ¿vale? Y sin mucho más rodeo, porque estamos cortos de tiempo y tenemos solo 1 hora, empezamos. Entonces, nuestro tema del día de hoy es una introducción general para profes a Turnitin Feedback Studio y Originality Check, que son dos versiones diferentes de Turnitin. Ustedes pueden tener cualquiera de las dos, pero los vamos a referir hoy a lo que aplica para ambas versiones de Turnitin. Lo primero que vamos a ver es rápidamente cómo interpretar un reporte de similitud. Y hablo aquí de elementos básicos porque nuestra próxima sesión, que es en agosto, recuerden que estas sesiones son mensuales, nos vamos a enfocar exclusivamente en el reporte de similitud y vamos a verlo con mucho detalle y vamos a ver unos truquitos de uso del reporte de similitud que hoy no tendré tiempo de mostrarles, pero que les van a servir también más adelante. Entonces, hoy vamos a ver la parte básica del reporte de similitud, que es la esencia de Turnitin. Y luego vamos a ver unos aspectos claves de configuración con algunas recomendaciones y tips y buenas prácticas que nosotros hemos encontrado a través del tiempo de trabajar con instituciones desde 100 estudiantes hasta 70,000, con colegios, universidades, institutos técnicos, institutos de investigación y todo ese espectro de clientes que nosotros tenemos. Entonces vamos a hacerles allí unas recomendaciones que van a ser importantes para ustedes y vamos a hablar un poquito de los recursos y soporte, de las opciones de recursos y soporte que tenemos nosotros disponibles y que también tienen ustedes en sus respectivas instituciones. Vamos a dejar al final unos minuticos pocos para preguntas. De todas maneras, Courtney, como les digo, va a estar pendiente del chat y habrá de interrumpir si es del caso con alguna pregunta que esté relacionada con lo que estoy diciendo en ese momento. Muy bien. Entonces, para que tengamos esta idea en la cabeza de cómo es que está diseñado Turnitin, ¿cierto? Cómo está pensado y cuál es el papel de ustedes. Entonces, idealmente, en Turnitin los estudiantes son los que van a hacer las entregas, ¿sí? Ahora, ustedes son los que les van a dar esa posibilidad porque ustedes son los que crean los ejercicios y configuran los ejercicios. Pero lo que están haciendo ustedes entonces es abrirle la puerta a los estudiantes para que ellos carguen sus propios documentos. Esos documentos los van a cargar entonces en ese ejercicio Turnitin que ustedes mismos están diseñando y configurando, ya les voy a mostrar cómo, y estos documentos entonces se van a revisión contra nuestras 3 bases de datos. Las 3 bases de datos son Internet, donde tenemos más de 66,000 millones, este número crece y cambia todos los días. Tenemos entonces la otra base de datos que son publicaciones, que tenemos convenios exclusivos con el 93% de las mejores revistas del mundo según los rankings internacionales y tenemos convenios con otro tipo de editoriales, por ejemplo, donde hay contenido digital.
Y tenemos cerca de 1.000 millones de trabajos de estudiantes del depósito estándar, que es la base de datos de trabajos de sus estudiantes. Entonces, ahorita les voy a mostrar un poquito sobre cómo hacemos para elegir si queremos que los trabajos de nuestros estudiantes pasen a engrosar este depósito. Tengan en cuenta que el hecho de que los trabajos de sus estudiantes existan en el depósito no significa que alguien puede entrar y consultar. Este no es un repositorio normal como el de una universidad donde se ponen los trabajos y alguien entra por palabra clave y busca un documento. No es así. Son documentos que están cifrados, nadie tiene acceso a esos documentos, sino que lo que estamos haciendo es ponerlos allí para que queden disponibles para comparación posterior. Y una vez ese documento de sus estudiantes, el documento que se pasó, se analice, comparándolo con estas tres bases de datos, vamos a obtener un reporte de similitud. Entonces, esa es la lógica. Ahora, este reporte de similitud, ¿quién lo ve? Lo ve el estudiante si ustedes lo permiten, porque es una opción de configuración. Y lo ven ustedes, nadie más. Esas son las dos personas que van a poder ver el reporte de similitud de un estudiante. Muy bien. Y déjenme seguir por aquí. Aquí está. Entonces esto, lo que están viendo es el reporte de similitud, y el reporte de similitud lo que está mostrando es el trabajo del estudiante efectivamente, un porcentaje de similitud que significa qué porcentaje de las palabras del documento corresponden con secuencias textuales que nosotros tenemos en alguna de las tres bases de datos, nos va a dar números y colores, entonces nos va a organizar esas coincidencias de mayor a menor, mayor número de coincidencias a menor número de coincidencias, y nos va a dar la posibilidad de esculcar un poquito a qué corresponden esas coincidencias y también de hacer filtros y exclusiones, que es lo que ya les voy a mostrar. Entonces, importantísimo para hablar de lo primero que vamos a tocar, que es la interpretación del reporte de similitud. Todos ustedes, cuando entren a Turnitin, van a ver esta barra. Y en esta barra es donde están todas las opciones de interpretación. Entonces, lo primero que van a ver es el número, que es el porcentaje. Lo segundo que van a ver es la opción de desglosar las fuentes, y ya les voy a mostrar con más detalle. Y lo tercero que van a ver aquí son las opciones de filtración. ¿Ok? Y aquí pues van a deshacer lo que hicieron si tuvieron la posibilidad de excluir alguna fuente. Bien, entonces antes de irme para un reporte de similitud, y esto seguramente muchos de ustedes lo han oído en otras ocasiones, nosotros les mostramos en Turnitin, nuestra labor es mostrarles un porcentaje de similitud, y similitud entendida como una secuencia de palabras iguales o casi iguales, ¿cierto? Esto no similitud como, eso está parecido, o la idea es la misma, no, es una secuencia de palabras que es muy, muy, muy parecida a otra. No necesariamente es lo mismo que plagio, porque plagio, si bien es una secuencia de palabras muy parecida a otra, en muchos de los casos, el plagio tiene una intencionalidad. Es decir, yo tomé las ideas de otro, las palabras de otro, y pasan como si fueran mías. Es decir, yo no le di crédito al autor. Entonces, yo puedo tener en algunas ocasiones similitud sin plagio. Piensen, por ejemplo, yo tomé un párrafo textualmente de algún artículo, pero lo cité adecuadamente. Yo puse entre comillas, obviamente dependiendo del tipo del estilo de citación, puse quién era el autor, puse de cuándo, puse dónde se encuentra, tengo una bibliografía. Eso es válido en la academia, completamente válido, y no es plagio, aunque nosotros lo vamos a reportar como similitud, de nuevo, porque nosotros no estamos dándoles un porcentaje de plagio. Entonces, dicho eso, y esta es una pregunta súper frecuente. Hay un porcentaje de similitud aceptado o recomendado. Entonces les voy a poner aquí una encuestita para que ustedes me la respondan en sus pantallas. ¿Cuál es el porcentaje ideal de similitud? ¿Ok? Similitud, el porcentaje que les va a dar Turnitin. Entonces aquí les pido que respondan en sus pantallas y les voy a dar
como cerca de 1 minuto para responder. Entonces tenemos en opciones menos del 50, menos del 25, menos del 10, 0% de similitud o depende. Y por aquí estamos, ya les voy a mostrar las respuestas en 9 segunditos, cuando se acabe mi minuto. Muy bien. Les voy a mostrar las respuestas. Entonces, algunos pocos de ustedes dicen que menos del 50%, entre menos del 25 y menos del 10 está la gran mayoría de ustedes y depende el 22%. Ninguno opinó que el 0% era el porcentaje ideal de similitud. Entonces, en muchas de sus instituciones ustedes van a tener unos porcentajes por política y está bien, no hay ningún problema, pero tengan en cuenta que estos porcentajes tienen que tener algún tipo de flexibilidad, porque yo puedo tener cierto porcentaje, por ejemplo, digamos los que dijeron menos del 10, y supongamos que esa sea la política de su institución, y tengo un estudiante que tiene el 13, pero resulta que ese 13 es que todo está bien citado, o que es un trabajo corto, entonces el 13 representa un pedazo pequeño del trabajo y que además está bien citado, corresponde con la ley. Entonces, realmente depende mucho de la longitud del trabajo, depende de la naturaleza del trabajo, del área, del nivel de los estudiantes, entonces va a haber muchas condiciones que influyen en el porcentaje. Pero les voy a preguntar otra cosa, prometido que no es una pregunta capciosa. Ya hablamos del porcentaje de similitud. Mi segunda pregunta es, ¿cuál es el porcentaje ideal de plagio entonces? Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Y les voy a dar entonces también 1 minutito para responder. Entonces recuerden que plagio en este contexto es tomar las ideas de otro sin dar el crédito al autor. Voy a dejar otros 3 segunditos, 10 segunditos. Muy bien. Y les voy a mostrar los resultados. O sea, aquí sí vemos una mayoría bastante significativa de personas que opinan que el porcentaje ideal, y debí poner ideal entre comillas, es 0. Recuerden que plagio en muchos de los países nuestros es un delito. Está tipificado en los códigos los códigos de los países. Entonces, ténganlo en cuenta. El plagio es delicado, el plagio académico es delicado y tenemos que ser exigentes y no podemos ser tolerantes con el plagio, ¿ok? Pensando que seguramente en muchos de los casos el plagio no es intencional, los estudiantes no necesariamente saben hacer la citación correctamente, pero entonces allí se va a volver nuestra labor como profesores, orientar a los estudiantes para evitar el plagio, ¿vale? Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, cada institución puede establecer su propia política de porcentaje y nosotros no vamos a influir en esas políticas en absoluto. Pero tengan en cuenta que la política deberá considerar si es antes o después de filtros, que ya se los voy a mostrar, y que el porcentaje tiene que tener algo de flexibilidad porque va a haber particularidades asociadas a cada ejercicio, a cada institución, a cada facultad, a cada tipo de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta esas particularidades para determinar un porcentaje en cada una de las instituciones. Entonces, me voy a ir, ahora sí, para un reporte de similitud. Y vamos a ver rápidamente qué es lo que estamos viendo como en términos de panorama general. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo el trabajo de mi estudiante.
Estoy viendo el trabajo de mi estudiante y todo lo que esté señalado con números y sombreado, como en este caso que es un sombreado rosado y un número 1, o en este caso que es un sombreado rosado y un número 15, son las cosas que coinciden con alguna de nuestras bases de datos. ¿Qué significan los colores y los números? Si me voy para el porcentaje, voy a ver qué significan exactamente. Lo que significan es que están organizados en orden de mayor porcentaje a menor porcentaje y los números en los colores nos están dando una idea de diferencia. Entonces yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en este pedazo es que tengo una fuente que es diferente a otra. Distinto sería que toda la bibliografía me apareciera, por ejemplo, del mismo color. Entonces tengan eso en la cabeza, los colores lo que significan es que esta fuente es diferente de esta otra. ¿Ok? No hay ninguna clasificación o ranking en colores. Adicionalmente, él me está diciendo, y ahorita les mencionaba que tenemos 3 bases de datos, la base de datos de Internet, la base de datos de publicaciones y la de trabajos de estudiantes. Él entonces me va a señalar debajo de cada una de las fuentes a cuál de las 3 bases de datos pertenece. Entonces, por ejemplo, acá dice fuente de Internet, acá, por ejemplo, dice trabajo del estudiante, no es del estudiante que estoy evaluando, sino de todos los estudiantes. Y en este otro caso, por ejemplo, dice publicación. Si yo quiero revisar una fuente de Internet con más detalle, entonces puedo darle clic en el número y me muestra un pedazo de la fuente y puedo irme para el enlace y me va a llevar hasta la fuente completa. Ahora, si quiero ver una publicación, de nuevo puedo darle clic en el número o acá en esta flechita que tengo, me muestra un recuadro y puedo irme para la fuente completa. En este caso, si la fuente es una fuente que hay que pagar para ver, que es el caso de muchos artículos de muchos libros, porque pertenecen a editoriales, como en este caso, entonces me va a llevar hasta la portada del libro o el artículo y ya si yo quisiera seguir viéndolo, pues obviamente tendría que pagar por acceder, no pagarle a Turnitin, sino pagarle al dueño. En este caso, por ejemplo, por acá está el dueño. Y si es, en el caso de ser un trabajo de estudiante, entonces no me lo va a dejar ver porque los trabajos de estudiantes, como les mencioné al principio, están cifrados. Entonces me va a decir de qué institución es, como por ejemplo acá, me dice cuál es la institución, pero no me deja ver el trabajo, ni siquiera si le doy clic en el enlace, simplemente me va a decir no se puede ver el trabajo porque el trabajo pertenece a la institución. Entonces esas son las 3 opciones de acuerdo con la base de datos. Y lo otro que se puede hacer en el reporte de similitud es filtrar, porque en muchas ocasiones hay partes de la similitud que no me preocupan. Por ejemplo, este primer pedazo lo voy a poner un poquito más grande para que ustedes lo vean. Este primer párrafo está citado y está bien citado de acuerdo con el estilo de citación que estamos siguiendo en mi institución. En este caso es APA sexta edición. Entonces, lo que estoy viendo es un párrafo que está citado adecuadamente. No estoy muy preocupada por eso, pero me está inflando un poquito el porcentaje. Por ejemplo, la bibliografía no me preocupa porque la bibliografía está bien hecha de acuerdo con los estándares que les puse a mis estudiantes y todo aparece de diferentes colores, no es que el estudiante se copió la bibliografía de la misma parte, entonces puede ser simplemente coincidencia, alguien más en el mundo utilizó la misma fuente que mi estudiante utilizó y en algunas ocasiones veo coincidencias muy cortas, que puede ser simplemente coincidencia. Alguien más dijo alguna vez la metodología que se empleará para el desarrollo del proyecto. No es que el estudiante se copió, es simplemente que es una manera de hablar. Entonces, yo puedo ir al embudo y hacer filtraciones. Entonces, por ejemplo, vieron cómo se veía la bibliografía con colores, voy al embudo, excluyo la bibliografía, aplico los cambios acá abajo y eso me puede bajar el porcentaje. En algunas ocasiones, obviamente, dependiendo de la longitud del trabajo, puede que baje más que en otras. Entonces ya la bibliografía no se ve, pero sigo viendo las citas y sigo viendo algunas coincidencias cortas. Puedo irme para el embudo, excluir citas, por ejemplo, aplicar cambios y noten que ya hemos disminuido significativamente el porcentaje y que esta cita ya no se ve. La tercera opción de exclusión es, por ejemplo, frases cortas, como la que les mostré, la metodología que se empleará para el desarrollo del proyecto, pues es una frase muy corta que no me interesa
ver como similitud, entonces voy a decir palabras 15 máximo, o 20 o 25 palabras, que no me preocupa mucho que haya coincidencia porque puede ser simplemente una coincidencia, aplico los cambios y miren, por ejemplo, que en este caso pasé de un 36% que me estaba alertando a un 0% donde ya estoy tranquila, porque este estudiante en particular no tuvo ninguna coincidencia que yo considerara que pudiera ser plagio. Ahora, no necesariamente le tienen que apuntar al 0%, ese no es el mensaje que les quiero dar. Algunas veces va a haber algunos porcentajes mayores al 0% que corresponden con cierta citación que se puede mejorar o que corresponden con coincidencias que son un poquito más largas que 15 palabras. Entonces, lo que importa más que el porcentaje va a ser la calidad de la citación y la referenciación que hizo mi estudiante, ¿vale? Voy a devolverme. Esto que hice no queda así para toda la vida. Esto que hice fue en esta ocasión y yo puedo hacer unos de los filtros y no todos, puedo escoger qué filtros hacer de acuerdo con las características del trabajo. Ahora, esta que les había mencionado me muestra todas las fuentes desglosadas, no me las está organizando por números y colores, esta es una organización distinta porque ya me está mostrando todas las fuentes que hay, aun cuando haya fuentes duplicadas. Por ejemplo, este párrafo o este renglón está en muchas partes, entonces él me va a mostrar todas las partes en donde está. Cuando me lo está mostrando por números y colores, obviamente piensen que es como bidimensional, entonces solo me puede mostrar una fuente. Entonces aquí me está mostrando las fuentes con más detalle y me da la posibilidad de excluir fuentes si quisiera. Entonces yo, por ejemplo, no estoy preocupada por lo que hay en esta fuente porque yo ya vi que es una fuente que está bien citada, entonces, por ejemplo, puedo excluir esa fuente en particular. Y si quiero volverla a traer, entonces me voy para acá y la restauro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, de nuevo, el porcentaje me está dando la idea de los números y los colores, ¿cierto? Las coincidencias organizadas, de mayor coincidencia a menor coincidencia y separadas por colores, me está diciendo cuál de las fuentes es mi fuente de base de datos. Aquí puedo entonces sacar algunas de las fuentes, excluir algunas de las fuentes. Aquí puedo hacer filtración por citas, bibliografía o número de palabras y aquí puedo deshacer lo que haya excluido en esta segunda, en este segundo icono, ¿ok? Muy bien. Entonces eso, obviamente podemos detenernos y hablar un montón del reporte de similitud, pero esa es la parte básica. Y de nuevo, importantísimo en la interpretación del reporte de similitud, esa diferencia entre la similitud, que es lo que nosotros les estamos dando, y el plagio, que es esa palabra tan peligrosa y esa práctica que queremos evitar y que le queremos enseñar a nuestros estudiantes a evitar. Muy bien, vamos a volver por aquí a mi presentación. Aquí les tenía dos cositas adicionales que ya les voy a mostrar. Una es la posibilidad de mirar coincidencias traducidas, que se llama Translated Matching, y está en beta. Y la otra es cómo se descarga el reporte en PDF. Entonces nos vamos a volver para el reporte que tenía. Y por aquí está. Entonces, ¿qué son las coincidencias traducidas? Este documento está en español, pero puede que haya un párrafo de estos que mi estudiante tomó de alguna fuente en inglés, lo tradujo en un traductor o lo tradujo porque sabe inglés y lo pegó aquí sin dar el crédito o dando el crédito. Entonces, aquí siempre va a aparecer, de acuerdo con la configuración, esta opción de ver fuentes en inglés. Si ustedes se van para ver fuentes en inglés, él me va a señalar lo que haya encontrado en inglés en algunas fuentes. En este caso, aquí en Questia.com encontró una coincidencia, pero no con español, sino con inglés. Entonces, el documento está traducido internamente, no estamos viendo la traducción, pero nos permite hacer, revisar contra documentos en inglés. Entonces, nos va a ampliar el rango de búsqueda. Por otro lado, y podemos ir entonces alternar entre el reporte en inglés y el reporte en español simplemente dando clic en este botón. Muy bien, y por el otro lado, vamos a, aquí estoy viendo entonces el documento, vamos a ver las fuentes estándar,
y lo que quiero es ver este documento en PDF porque lo quiero almacenar, porque lo necesito para alguna cosa, porque aquí lo que estoy viendo es en la nube. Entonces solo lo puedo ver yo y lo puede ver mi estudiante. Entonces, si quiero tenerlo en un PDF, simplemente puedo descargar la vista actual y eso me va a generar un PDF que tiene los porcentajes, que tiene señalados los colores, pues que tiene todo esto que estamos viendo en el reporte mismo en la nube. Entonces aquí estoy viendo los porcentajes. Tengan en cuenta que estos porcentajes no son aditivos, lo que está haciendo es separar. Si estuviéramos comparando con Internet, sería el 31% de coincidencia. Si solo estuviéramos comparando con publicaciones, sería el 9%. Y si solo estuviéramos comparando con trabajos del estudiante, sería el 24%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el reporte de similitud. Y de nuevo, el reporte de similitud es el alma de Turnitin, ¿no? Pero es importante que ustedes aprendan cómo llegar hasta acá, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar entonces cuál es la secuencia que se sigue para llegar a un reporte de similitud. Y lo primero entonces que necesitaríamos crear son las clases. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la clase? La clase es digamos que la unidad estructural de Turnitin, porque Turnitin intenta seguir el flujo de trabajo de un profesor con sus estudiantes. Entonces, ¿cómo y cuándo crear una clase? Lo primero, entonces como les decía, la clase es la estructura principal de de la cuenta. ¿Y por qué es la estructura principal? Porque allí es donde viven sus estudiantes y sus ejercicios. ¿Ok? Entonces es súper importante la creación de la clase. Eso es lo primero que vamos a hacer. La clase idealmente se debería crear al principio del periodo académico. Y de una vez, inclusive, se pueden crear todos los ejercicios adentro, todas las tareas que les vamos a poner a los estudiantes, aun cuando la primera tarea no sea mañana, podemos programar las tareas para más adelante. Por otro lado, la fecha final de la clase, y ya les voy a mostrar todo esto, debería corresponder con el ciclo final, ¿cierto? Cuando se acaba el periodo lectivo. Y por otro lado, un profesor puede tener varias clases y enseña varias asignaturas. O sea, yo soy profesora de español y soy profesora de composición, supongamos. Entonces debería crear 2 clases. Ahora, tengo 2 grupos de composición. Entonces debería crear 3 clases, la de español, la de composición 1 y la de composición 2, ¿cierto? Creen todas las clases que necesiten. Si tienen distintos estudiantes, y ahorita nos vamos a ir para allá, van a tener diferentes clases. ¿Listo? Y una clase puede tener muchos ejercicios, es decir, yo le puedo poner muchas tareas a mis estudiantes. Entonces no necesitan crear una clase nueva cada que vayan agregar una tarea para sus estudiantes. Si son los mismos estudiantes dentro de mi misma clase de composición, entonces lo que voy a ir haciendo es creando diferentes tareas dentro de la misma clase. Entonces, ¿cómo se crea la clase? Y voy a venirme para acá, para Turnitin. Entonces, yo estoy en mi cuenta de Turnitin, que me dio acceso el administrador de Turnitin de mi institución. Me enviaron un correo de bienvenida para yo entrar, o la otra opción es que yo esté entrando a través de, por ejemplo, mi Moodle, y en ese caso no tendrían que crear clases, ¿no? Entonces, si ustedes trabajan en Moodle o en Blackboard, este pedacito no lo necesitan. Si ustedes trabajan a través de Turnitin.com, lo tienen que hacer porque Moodle lo crea automáticamente, pero Turnitin no. Entonces, vamos a agregar la clase y noten, aquí va a decir el nombre de su institución, la mía se llama Academia Turnitin Latam, la de ustedes, obviamente, pues es el nombre de su institución, y miren que aquí tengo un botón que me está dando la instrucción. Como lo primero que hace, porque este es mi primer pantallazo, y lo primero que me dice es agregue una clase. Yo, muy obediente, voy a agregar la clase. Hay 2 tipos de clase, una clase estándar y una clase maestra. La clase estándar es donde yo soy la profesora y tengo un grupo de estudiantes. Una clase maestra es donde yo soy la profesora principal y tengo un grupo de profesores asistentes, y cada uno de esos profesores asistentes tiene sus respectivas clases. ¿Okay? Entonces es una estructura un poquito más compleja.
Vamos a irnos para la clase estándar. El nombre de la clase, yo les dije que era profesora de composición en este año. La clave de inscripción es una de las dos maneras que existe para agregar estudiantes. No es mi contraseña de Turnitin, no, es una clave para esta clase. Voy a poner una clase sencilla, una clave sencilla. La asignatura, entonces es el área de conocimiento. En este caso resulta que mi clase se llama igual que mi asignatura, pero lo que van a ver aquí son opciones de áreas generales. Si no encuentran ninguna que se les acomode, pongan otra que no hay problema. Y aquí van a encontrar el nivel de sus estudiantes. Si ustedes son de colegio, lo que les va a preguntar es la edad, ¿ok? Fecha de inicio de la clase es el 19 de julio, tiene que ser hoy, no se puede cambiar. Fecha al final de la clase, mis estudiantes tienen clase, estos míos imaginarios tienen clase hasta noviembre 30. Supongamos, como les dijimos, es importante que esta fecha final de la clase la decidan, que se acabe cuando se acabe su periodo, le pueden dar unos 2 semanas de plazo, no importa, pero acábenla para que no se excedan en el número de licencias que tienen disponibles en su institución, ¿ok? Entonces, acábenla cuando se acabe. Muy bien, enviar, y me da 2 números, el número de la clase y la clave de inscripción, que yo puse números, pero también hubiera podido utilizar letras, y continúo. Entonces, acabo de crear una clase, miren que me demoré 1 minuto creando la clase. Si necesito cambiar algo, simplemente me voy aquí para editar. Entonces, yo tengo una clase desde hoy hasta el 30 de noviembre. Ahora, volviendo aquí, el asunto es que la clase es donde viven mis ejercicios y mis estudiantes. ¿Ok? Entonces, en este momento tengo la clase, pero no tengo ni ejercicios ni estudiantes. Me toca crearlos. Entonces, con respecto a los estudiantes, tenemos 3 cositas para decirles. Una, si tengo un grupo nuevo de estudiantes, creo una nueva clase. No reciclen o no borren estudiantes para meter unos nuevos. No tiene sentido que borren el estudiante porque pierden los trabajos del estudiante, los borran. Y no queremos borrar los trabajos de los estudiantes, o sea, los podemos dejar allí para solo lectura, en algún momento quisiéramos volver a consultarlo o el estudiante quisiera volver a consultarlo, lo puede hacer. Entonces, no borren los estudiantes, creen una clase nueva. Ya vieron lo que me demoré creando una clase. No hay ningún problema, se demoran 1 minuto y no importa porque no tienen ustedes límite de clases. Entonces, más bien, creen un nuevo grupo cada que tengan, una nueva clase cada que tengan un nuevo grupo de estudiantes. Y si tengo estudiantes distintos, creen clases distintas. Es que yo soy profesora de composición lunes y miércoles y martes y jueves. Son 2 grupos de estudiantes distintos, creen 2 clases. ¿Ok? Y lo otro es, tengan en la cabeza, y esto es súper importante, un estudiante, el mismo estudiante, puede pertenecer a diferentes clases, con diferentes profes. Entonces, yo soy la profesora de composición, pero Ana Consuelo es la profesora de matemáticas del mismo estudiante. No hay ningún problema. Ella los agrega, yo los agrego a los mismos estudiantes, cada una va a crear sus clases, cada una va a crear sus ejercicios. Siempre y cuando los estudiantes le hayan dado a Ana Consuelo y a mí el mismo correo electrónico, entonces, ¿qué va a pasar allí? Que ese estudiante va a contar como uno solo. Y él, de hecho, va a tener que hacer un solo ingreso para ver todas las clases en las que está matriculado. Ahora, si el estudiante tiene varios correos comerciales más el correo institucional y a todos los profesores nos da un correo distinto, él va a tener que ingresar todas para cada materia a un Turnitin distinto, porque nosotros lo estamos contando como un usuario diferente. Y se va a confundir el estudiante y además nos va a contar como más de uno, que eso no es lo que queremos, porque cada institución tiene un límite de estudiantes. Entonces, sean muy conscientes de o recomendar el uso de los correos institucionales en caso de tenerlos, o de advertirle a los estudiantes que les den el mismo correo electrónico a todos los profesores para poderlos ingresar. Muy bien, entonces me voy a ir a mi pestaña de estudiantes. Entonces yo ya creé mi clase que se llama Composición 2019. En esta clase que se llama Composición 2019, miren que me aparecen unas pestañas. La segunda pestaña es la pestaña de estudiantes. ¿Qué hago en mi pestaña de estudiantes? Administro mi lista de estudiantes y adicionalmente
puedo agregar o borrar estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar un estudiante que se llama Catalina Londoño. Ay, meeting.com. Enviar. Entonces, ya tengo mi primera estudiante. Entonces miren qué necesité. El nombre, el apellido y el correo electrónico. No necesito el número de identificación, el número de carnet, de qué facultad es. Solo necesito esos datos porque para nosotros el identificador es el correo electrónico. Y la manera como tienen los estudiantes para ingresar ellos solos es a través de hacer coincidir el correo electrónico con el apellido. Entonces tiene que ser que el apellido coincida con el correo electrónico para que ellos puedan crear una cuenta. Súper importante, porque nosotros en América Latina normalmente tenemos 2 apellidos. Y yo, por ejemplo, aquí puse uno solo. Entonces, si Catalina hubiera intentado poner sus 2 apellidos cuando creó la cuenta, hubiera dicho no, porque yo la inscribí con un solo apellido. Entonces, tengan súper claro cómo inscriben a sus estudiantes para que ellos puedan hacer coincidir los apellidos como ustedes los inscribieron con el correo electrónico. Lo otro es, voy a agregar otro estudiante. Vamos a ver, este estudiante se llama Camilo Bernal. Listo, enviar. Entonces, notan que el estudiante Camilo Bernal aparece aquí en rosado, mientras que Catalina aparece en blanco. Catalina soy yo. Este es mi correo real y yo he entrado a Turnitin alguna vez con este correo. Camilo nunca con este correo ha entrado a Turnitin. Entonces, eso significa, por eso, Camilo me aparece con esto rosado y yo no. Y eso significa que yo le puedo enviar a Camilo de nuevo una invitación para que ingrese a Turnitin. ¿Cómo le envío la invitación a Camilo? Le voy a dar clic acá y puedo revisar que estos datos estén bien y volverle a enviar el correo de invitación para que Camilo se inscriba él solito con su correo electrónico y su apellido a mi clase. Acuérdense que les hablé de 2 maneras de inscribir estudiantes. Esta es una, yo poniendo su correo electrónico. La otra es dándole al estudiante 2 números. ¿Cuáles van a ser esos 2 números? Si el estudiante intenta entrar a Turnitin, le va a pedir el número de la clase y la clave de inscripción. ¿Se acuerdan cuando creé la clase que me preguntó una clave de inscripción que yo puse unos números? ¿Cómo sé entonces qué números le tengo que dar a los estudiantes para que ellos hagan la inscripción automática? Ellos solitos. Entonces, me voy aquí para mi clase es composición. El número de la clase, miren que aquí está. En este caso es 21675.861. Y la clave de inscripción fue la que yo creé cuando creé la clase. En este caso puse 24680. Entonces, con esos 2 números, el estudiante podría matricularse en mi clase. Entonces, yo puedo ir a mi aula, escribir esos 2 números en mi tablero y decir, bueno, con estos 2 números ustedes pueden entrar a tu. Y el estudiante ya se inscribiría con el correo electrónico que quiera. Entonces, esas son las 2 maneras de inscribirlo. Una es que yo le dé la entrada yo misma agregándolo con su correo electrónico y la otra es que le dé esos 2 números y él entra a turnitin.com y ponga crear un usuario y cree el usuario, pero necesita esos 2 números que yo le estoy dando. Hay una tercera opción que está muy pegadita de la primera y es que yo me puedo ir para mi pestaña de estudiantes y en lugar de agregar los estudiantes uno a uno, puedo agregar una lista de estudiantes. No me voy a detener demasiado, pero lo importante es que aquí está el ejemplo de la lista. Y como ustedes ven en el ejemplo, esta es una lista tan sencilla como inscribirlos uno a uno. Y esta lista tiene solamente 3 campos. Uno que tiene el nombre o los nombres. O sea, yo me puedo llamar Marimar o María del Mar, pero las 3 palabras irían aquí en la columna A. En la columna B irían el o los apellidos. Porque ya les conté, si pusieron 2 apellidos, el estudiante tiene que quedar así. Si pusieron un apellido, entonces aquí van, este es lo que tiene que hacer, lo que tiene que coincidir con este correo electrónico. Y de nuevo, recomendamos que los correos electrónicos sean institucionales para que los estudiantes no ingresen con diferentes correos y no nos cuenten
como más de uno. Muy bien, entonces ya estamos listos, ya tenemos una clase con estudiantes, pero no tienen tareas. Entonces todavía no hemos terminado. Entonces me voy para mi clase y las tareas se llaman ejercicios. Entonces tengo que agregar uno o más ejercicios para que mis estudiantes puedan empezar a hacer los envíos, porque en este momento mi estudiante tiene una cuenta, pero no tiene nada que hacer en ella. Si mi estudiante en este momento entra a Turnitin, va a ver mi nombre, va a ver el nombre de la clase, composición 2019, y no tiene mucho más que hacer. Le tenemos que dar la opción para que envíe los trabajos. Entonces, vamos a agregar un ejercicio. Entonces, mientras él piensa, les voy a mostrar cuáles son, está pensando lento, no. Ahorita les voy a mostrar entonces, hacer énfasis en unas características especiales del ejercicio. Entonces, lo primero, el título del ejercicio es un ejercicio, un título que sea descriptivo para el estudiante. Mis estudiantes de composición tienen que hacer el primer borrador del ensayo personal. Listo. Tengo aquí fecha de inicio, fecha límite, como su nombre lo indica, desde cuándo y hasta cuándo está disponible la tarea para mi estudiante. Voy a irme, no voy a pasar por cada una de las opciones, hay unas que son muy obvias, como por ejemplo escribir las instrucciones del ejercicio, o si voy a dejar que mis estudiantes entreguen tarde o no entreguen tarde, eso es obvio. Aquí me está preguntando si quiero generar reportes de similitud, en términos generales la respuesta sería sí. Aquí va la primera decisión importante. La primera decisión importante es si yo voy a permitir que los estudiantes hagan reentregas del mismo trabajo. Entonces, mis estudiantes tienen plazo, en este caso, hasta el 26 de julio para hacer la tarea. ¿Qué pasa si un estudiante me entrega el 24? Depende. Yo le puedo decir a mi estudiante, usted entrega el 24, puede ver su reporte, porque se le va a generar inmediatamente, pero no lo puede corregir. Usted va a ver sus errores, no puede hacer nada con ellos. Segunda opción, me entrega el 24, manejó muy bien su tiempo, tiene tiempo de corregir, puede ver el reporte porque yo lo puse a generar inmediatamente y lo puede volver a entregar. Entonces se puede dar cuenta de errores y me puede volver a entregar. ¿Cuál informe va a quedar? El segundo o el tercero que entregó. Los tres primeros se generan inmediatamente, a partir del tercero se demoran 24 horas por diseño, para que lo tengan en cuenta. Y la otra opción es en la fecha límite de entrega. Entonces, si el estudiante me entregó el 24, igual él no va a ver el reporte antes del 24, sino que va a ver el reporte el 26 de julio a las 11:59 y no tiene la posibilidad de volver a entregar. ¿De qué depende esto de ustedes? De la naturaleza del ejercicio, del momento del semestre, de muchas cosas. Entonces, ustedes son los que van a definir cuál de estas opciones es la mejor en su caso particular. Bien. Aquí me está dando la opción de hacer las exclusiones igual que el embudo, pero para todos los estudiantes en esta tarea particular. Entonces, puedo excluir bibliografía, puedo excluir citas, puedo excluir fuentes pequeñas. Si quiero que mis estudiantes vean los reportes de similitud, bien recomendable. Habrá casos de uso particulares en los que ustedes no quieran que los estudiantes vean el reporte, pero en términos generales es una buena práctica para que ellos se puedan corregir. Aquí activamos las coincidencias traducidas, lo que les mostré, traduce a inglés y nos hace un reporte adicional con las coincidencias en inglés. Y aquí está tal vez la decisión más importante que ustedes toman ejercicio a ejercicio, y es si quieren que los trabajos se vayan para nuestro depósito de Turnitin. ¿Qué significa que los trabajos se vayan para nuestro depósito de Turnitin? Que se van a quedar allí no disponibles para que nadie vaya y los busque en un buscador con palabra clave. Eso no funciona así. De nuevo, los trabajos en el depósito de Turnitin están cifrados y nadie los puede ver, pero quedan disponibles para comparación. Entonces, si yo mando los trabajos de mis estudiantes para Turnitin, para el depósito estándar, ¿qué va a pasar? La siguiente persona que monte un documento en Turnitin va a comparar contra mis millones de trabajos y de publicaciones y de internet que tengo, más el trabajo de mi estudiante, porque yo ya lo tengo en el depósito de Turnitin y podría encontrar una coincidencia con ese trabajo que mi estudiante envió. Ahora, dos estudiantes de mi clase o dos estudiantes de mi institución se prestaron el trabajo. Si el trabajo está en el depósito, yo voy a poder ver esa colusión. Si un estudiante le prestó al del año siguiente, voy a poder ver colusión si los trabajos se fueron para el depósito.
Entonces, yo diría, pues es súper importante, si no, ¿cómo voy a ver esas cosas? Pero algunos de los trabajos yo los tengo que mandar más de una vez a Turnitin. ¿Por qué? Piensen, por ejemplo, un trabajo que está en construcción, que voy a hacer en 2 o 3 semestres, ¿cierto? Que es un trabajo progresivo. Entonces, me lo entrega a mí el estudiante, que soy la profesora del primer semestre, yo le hago las correcciones, el estudiante hace cambios, agrega cosas, y en el semestre siguiente se lo entrega a otra persona, al otro profesor. ¿Qué va a pasar? Cuando se lo entregue al segundo profesor, va a aparecer coincidencia con todo lo que me había entregado a mí. Y cuando se lo entregue al tercer profesor, coincidencia con lo mío más lo del segundo profesor. Entonces, ¿cuál es la recomendación allí? Si hay trabajos que potencialmente se pueden entregar más de una vez, por la razón que sea, son trabajos de grado, son trabajos en borrador, o lo que sea, si se van a entregar en diferentes clases, entonces esas primeras veces es mejor no entregarlas al depósito para evitar que le salga uno coincidencia con el mismo trabajo. Aquí entonces, decisión importantísima, súper importante. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí me está preguntando contra quién comparo, de las 3 bases de datos, que ya hablamos de ellas, trabajos de estudiantes, páginas de internet y publicaciones. Ya me queda el ejercicio configurado y ya puedo empezar a enviar los trabajos. Aquí me aparece mi lista de estudiantes, no han entregado nada porque acabo de crear el ejercicio. Yo puedo entregar a nombre de los estudiantes o los estudiantes pueden entregar dentro de su propio turno. Entonces, ¿cómo se ve? Independiente que sea yo o que sean los estudiantes los que van a entregar. Aquí, por ejemplo, quiero entregar a nombre de Camilo, pongo entonces el título de la entrega, busco el trabajo, que va a ser este, lo cargo, espero a que se cargue y luego confirmo, porque miren que él me va a preguntar que confirme, y eso es igualito como lo hacen los estudiantes. Primero me pide que confirme, lo confirmo y me felicita. Cuando me felicite significa que ya lo envié y en este momento el trabajo se está procesando, por eso no me aparece todavía el porcentaje de similitud. ¿Cómo se va a ver cuando mis estudiantes ya me hayan enviado los trabajos? Esto es una bandeja de entrada normal. Entonces yo voy a tener mi lista de estudiantes, los títulos de los trabajos que pusieron, que ellos enviaron, aquí los porcentajes de similitud, este sí es un código de colores, como se dan cuenta, va de verde a rojo como una lógica de semáforo, y este número del envío, que es un número único, y con ese número supongamos que pase que ustedes enviaron un trabajo al depósito y ya no puede estar en el depósito porque lo van a volver a enviar, porque era un trabajo que finalmente se volvió una tesis, porque quedó muy bueno, entonces el estudiante va a componer sobre eso y necesitamos que sacarlo del depósito. Con este número, ustedes le van a escribir al administrador de la cuenta Turnitin de su institución para que saquen el número del depósito. ¿Listo? Necesitan este número, entonces no vayan a borrar la bandeja de entrada porque no sirve borrarlo. Si lo borran de la bandeja de entrada, simplemente lo dejan de ver, pero el trabajo sigue allí. Entonces, lo que necesitan es este número. No vayan a borrar nada. Listo, vamos a irnos para acá y vamos a revisar. Entonces, ¿qué tenemos por aquí para contarles? Entonces, con respecto a los ejercicios, piensen ustedes en sus ejercicios o sus tareas como unas especies de bandejas de entrada, que fue lo que les acabo de mostrar. Entonces yo eventualmente por cada ejercicio voy a ver mis estudiantes, voy a ver sus porcentajes, voy a ver sus entregas. Entonces es una manera como de entender cómo es que funciona. Configuren tantos ejercicios o tareas como necesiten de acuerdo con su asignatura, con su materia, con su grupo de estudiantes, con la dinámica de su clase. Cada ejercicio se puede configurar de manera diferente. Yo puedo tener unos ejercicios con depósito y unos sin depósito dentro de la misma clase. Yo puedo poner unos que los estudiantes puedan ver los trabajos y unos que no. Las fechas pueden ser distintas. Entonces, la configuración no significa que estoy configurando todo igual. Ustedes tienen la libertad de hacer configuraciones independientes. Y las 3 decisiones más importantes en la configuración. Una, van a dejar que sus estudiantes vean el reporte. 2, va a haber posibilidad de múltiples entregas. Esta que decía inmediatamente con múltiples entregas, inmediatamente sin múltiples entregas, esa es una decisión muy importante, ¿cierto? Si quieren que sus estudiantes vean los trabajos y tengan la posibilidad de corregirlos,
o este es un tipo de ejercicio donde los estudiantes no pueden volver a entregar porque es el trabajo final, porque tenemos una fecha límite, por la razón que sea. Y tercera decisión súper importante, ¿va el trabajo para el depósito estándar o no? Esas decisiones ustedes las tienen que tomar independiente que lo estén haciendo por Turnitin.com o por un LMS. Estas opciones siempre están y ustedes las van a tener que tomar. Y de nuevo, la recomendación con respecto al depósito, pónganlo sin depósito cuando se van a revisar trabajos en múltiples ocasiones en diferentes clases o por diferentes profesores, porque ahí es donde vamos a encontrar esas coincidencias altas del mismo trabajo. ¿Listo? Bien, tengo aquí 8 minuticos y voy a revisar las preguntas, pero antes de eso, ¿dónde están los recursos para ustedes como profesores? En cada institución, ustedes tienen un primer punto de contacto con Turnitin. Ese primer punto de contacto, en términos generales, es el administrador de Turnitin, que es una sola persona. Entonces, puede que ustedes sepan quién es, si no averigüen, esa persona es su primer punto de contacto, es la persona que va a poder enviar solicitudes a soporte. Si necesitan eliminar un documento del depósito, es con esta persona. Entonces, tengan en la cabeza quién es ese punto de contacto. En algunas instituciones, por ejemplo, es un grupo de personas que tienen un correo electrónico común, turnitin@institucion.edu, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, busquen quién es ese punto de contacto. Normalmente, en las instituciones hay programas de formación internos, con mucha frecuencia están asociados a la biblioteca y tienen cada cierto tiempo capacitaciones sobre Turnitin, sobre el uso específico que ustedes le dan en su institución. Averigüen sobre esos programas internos. Por el lado nuestro, nosotros tenemos el equipo de servicios profesionales y educativos. Yo soy parte de ese equipo en América Latina, somos varios y cada institución tiene una persona asignada, entonces nosotros vamos a responderles preguntas de uso también, las preguntas que no se hayan podido solucionar con el administrador, les vamos a ayudar a hacer interpretación y les resolvemos dudas. Nuestro correo común es cs-latam@turnitin.com, ahorita se los voy a mostrar. En la página web de Turnitin en español, en la parte de abajo, encuentran un centro de ayuda y allí van a poder llenar un formulario preguntándole cosas a nuestro equipo de soporte. Nuestro equipo de soporte puede responder en muchos idiomas, de pronto se demoran un poquitín escribiendo en español, pero tenemos un equipo de soporte también que resuelve preguntas en español. Los manuales en línea son abiertos, búsquenlos, también están en nuestra página web, en la sección de documentación, y allí van a encontrar el detalle de todo lo que yo les dije y obviamente muchísimo más. Y tenemos estas sesiones compartidas mensuales que hablamos de temas diferentes. Hoy era un tema muy general, como del uso básico de Turnitin, creación de clases, ejercicios, revisión, agregar estudiantes, esos elementos esenciales del uso de Turnitin, pero cada mes vamos a hablar de temas diferentes. Entonces, en la misma página donde se registraron para van a tener la posibilidad de registrarse para los siguientes que hay. El próximo, ya les voy a responder las preguntas, pero para dejarles aquí, el próximo es el 14 de agosto y vamos a hablar específicamente del reporte de similitud. Mientras tanto, yo voy a mirar aquí en estos 6 minuticos que nos quedan, voy a revisar las preguntas que están en el chat. Entonces, digamos, a algunos les pasa, por ejemplo, cuando están haciendo la configuración, me están preguntando por aquí, que cuando uno le dice que excluya párrafos pequeños o números pequeños de palabras, no lo hace. Entonces, lo que pasa es que a veces él entiende dos secuencias cortas que están un poquito separadas, las entiende como si fueran lo mismo. ¿Por qué? Porque el algoritmo está haciendo un barrido general de todos los documentos. Entonces, en ese caso, lo que está pasando es que está juntando dos frases corticas. Entonces, cuando uno cuenta cada una, dice, pues esa es de 7 y esta otra es de 8, y yo le dije que me sacara todo lo que fuera menor de 15. Pues no me sacó, aunque yo esté viendo 7 y 8, él las está viendo como si fueran una sola. En ese caso, pueden poner el número un poquito mayor, entonces no pongan 15, sino que pongan 20, por ejemplo. No vayan a poner el número muy grande porque tampoco,
Pero de todas maneras, tengan en cuenta, aun cuando las exclusiones no les estén funcionando perfectamente, tengan en cuenta que lo importante, y siempre es lo importante, no es el porcentaje mismo, sino la calidad de la citación y la referenciación del estudiante. Entonces, algunas veces uno ve que todavía quedaron por ahí frases sueltas, pero yo sé que no son frases que me preocupan. No se preocupen, no se peguen demasiado del porcentaje, revisen más bien la calidad y la naturaleza. Por otro lado, ¿cómo saca él las citas? Las citas saca lo que esté entre comillas o sangrado. No, si hay una cita que no está entre comillas, sino que, por ejemplo, tiene autoría año o así, pero no está entre comillas, él no la ve, porque él no está revisando estilos de citación, sino que está buscando comillas o sangrados. Y la bibliografía la saca con el título. Entonces busca referencias, fuentes, bibliografía, etcétera. Y a veces los títulos son títulos raros. Por ejemplo, dice último capítulo, 2 puntos, referencias. Él ya no lo entiende porque él está buscando unos títulos específicos. Entonces, esos son los casos en que no nos pueden, pues que no necesariamente nos funcionan los filtros, ¿ok? Por aquí me estaban preguntando. Muy bien. Ya hablamos un poquito de la diferencia entre similitud y plagio. De nuevo, similitud es una coincidencia de palabras, que puede ser una coincidencia intencional o no, y una coincidencia que se puede volver o no plagio, dependiendo de si hubo citación adecuada o no. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Por aquí, ¿qué más hay de preguntas? Nos pregunta María Elena, por ejemplo, en el caso de múltiples entregas, cuando ponemos esa opción. Nos pregunta si se mantiene el historial o solo se presenta el último reporte. En ese caso, como lo que estamos haciendo es configurando una tarea con múltiples entregas, la que queda es la última. O sea, se sobrescriben los trabajos. Hay una opción para conservar todas las versiones, que se las voy a mostrar rápidamente en estos minuticos que tenemos, y es, me voy a ir para la clase que creamos, que fue esta de composición 2019, y es que cuando agrego un ejercicio, el segundo ejercicio, el primero nunca me pasa esto, pero cuando agrego el segundo ejercicio me aparece la opción de ejercicio de revisión. Entonces, esa me va a permitir múltiples entregas con diferentes fechas y me va a conservar todas las versiones previas. Y no las va a comparar entre ellas, obviamente. Entonces, esa es una opción si yo quiero ver la progresión. La otra es una opción si yo lo que quiero ver es el resultado y voy a dejar que mi estudiante haga las correcciones él solito. ¿Listo? Entonces, si quiero dejar una última versión, simplemente configuro el ejercicio para múltiples entregas. Si quiero dejar todas las versiones, entonces creo un ejercicio de revisión. Esa sería la opción si queremos ver toda la progresión. ¿Listo? Ahora, el límite de docentes que tendría una clase creada como clase maestra. Realmente, sí debe haber un límite, pero les confieso que no sé cuál es el límite porque se pueden crear muchos. Si tienen un caso súper particular, con un número súper particular, me pueden preguntar después en el correo cs-latam y yo averiguo con soporte específicamente y si hay posibilidad de agrandar un número, por ejemplo, porque tienen una necesidad expresa dentro de su institución. Este último minutico voy a ver qué alcanzo a resolver. Si los estudiantes deben estar previamente ingresados al curso, depende. Ustedes pueden ingresar los estudiantes de las dos maneras que les mostré, es decir, poniendo su correo electrónico, sus apellidos en una lista o individualmente, o dándoles a los estudiantes el número de la clase y la clave de inscripción para que ellos ingresen. Entonces, cualquiera de las dos opciones funciona y de hecho lo tienen que hacer ustedes. Ustedes son los que definen cuál de las dos rutas es las que van a utilizar. Los estudiantes no se pueden inscribir solos sin una clave de inscripción y sin un número de clase, y los administradores no pueden inscribir estudiantes, a menos que sea con LMS, pues con Moodle, por ejemplo. Pero cuando es una clase normal, lo tienen que hacer los estudiantes, ¿ok? Me estaban preguntando que si podemos hacer el ejemplo desde Moodle. Como se dan cuenta, no tenemos tiempo, pero hay vamos a tener una opción de Moodle más adelante
y si no, de nuevo, averigüen con su contacto, con su punto de contacto dentro de la institución, que en cada institución obviamente tienen demostraciones dentro de su propio sistema, ¿vale? Si no, también de nuevo con un correíto logramos solucionar. Muy bien. Las últimas dos preguntitas son las 3 de la tarde. Voy a tratar de responderlas antes de las 3 y 1. Lo primero es si tenemos reconocimiento óptico para trabajos hechos a mano y la respuesta es no, solamente recibimos trabajos digitales. Entonces pueden ser TXT, Word, Excel, PowerPoint, en fin, pero tiene que tener texto digital, ¿vale? Y por aquí, los que no pueden estar en la próxima sesión, pero quisieran ver cómo se interpreta el reporte de similitud, se pueden registrar y si se registran y no pueden asistir, de todas maneras al día siguiente les va a llegar el video, ¿ok? Entonces se pueden inscribir de una vez en las sesiones y si por alguna razón no pueden asistir, de todas maneras vamos a estarles enviando un correo de seguimiento. Los que sí vinieron, entonces van a recibir el correo ahorita, al final de la tarde les debería llegar, ¿vale? 3 y 1 minuto, me pasé un minutico. Muchísimas gracias por su asistencia. Por ahí está Corny, que estaba muy callada. Muchas gracias. Nos dio mucho gusto tener más de 110 personas en esa sesión. Felicidades, Cata, y muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Buena tarde para todos.